En mi familia no hay ateos, nunca trato con ateos. Eventualmente nuestros propios hijos pueden toparse en sus escuelas y colegios con la corriente del ateísmo y los cuestionamientos con respecto a Dios. Entonces nosotros debemos estar preparados para combatir, para defender la fe. Habíamos quedado la última vez en el tema del relativismo y como les reitero, muchos de los conceptos que yo digo podrían parecer a algunas palabras difíciles de aprender. No es la intención que nos aprendamos las palabras difíciles, sino que sepamos discernir cuando alguna de estas corrientes está afectando nuestras vidas, la de nuestras familias. Entonces, en el relativismo veíamos, se afirma que no podemos estar seguros de nada que sea verdad o mentira, sino que las expresiones son: eso es cierto, para usted es cierto, esto es malo para usted o para mí esto es bueno, sin un estándar de bien y del mal. Nosotros sabemos que sí existe y que está definido por la palabra del Señor. Algo que necesitamos enfatizar es la lógica, el buen uso de la lógica. Algunas personas creen que la fe cristiana o que realmente los asuntos de fe nada tienen que ver con la razón. Nuestra fe es una fe razonable y nuestro culto es un culto por eso racional también, algo que nosotros entendemos y abarca no solo nuestra mente, nuestra comprensión, sino nuestro corazón. Entonces, tenemos que tener claro que esto de la lógica se puede utilizar en los debates teológicos. Algo importantísimo, habíamos dicho, dos afirmaciones contrarias no pueden ser verdad al mismo tiempo y en las mismas condiciones. No es posible, decía como ejemplo, que al mismo tiempo llueva y no llueva en el mismo lugar. O llueve o no llueve. ¿De qué estamos hablando? Alguien de dos proposiciones contrarias, alguno de los dos tiene la razón. Eso es de lo que estamos hablando. Parece que esto no está funcionando. Abrimos la escritura en Isaías 5:20, por favor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso está en Isaías 5:20. Lo hemos leído para que veamos la seriedad con la que tenemos que tomar este estudio. A veces nos sentimos muy cómodos pensando que estamos en la verdad, que estamos en Cristo y ya. Lamentablemente nosotros no hacemos mucho por combatir esto, pero entre más se acerca este movimiento a nosotros tenemos que defender que hay una condenación, ese es el hay, que hay condenación para el que diga a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué nuestra fe causa tantas controversias? Precisamente porque no es pluralista. ¿Qué significa esta palabra? No podemos aceptar que haya varios caminos de salvación. Hay un solo Señor. Si incluso nosotros predicásemos que Jesucristo es un Salvador, uno de muchos posibles salvadores, nuestra fe no sería tan atacada. Pero el que nosotros tengamos que afirmar que Él es el único Salvador, eso es lo que nos trae problemas. Hay una palabra importantísima que debemos tener en cuenta. En griego la palabra Señor, que está aplicada a Jesucristo, es la palabra kurios o kyrios, dependiendo cómo se pronuncie.
Esa palabra en griego fue la que utilizaron los traductores para Adonai en el Antiguo Testamento, que también es Señor. Pero esa palabra Señor no es como tenemos en español, que muchas veces utilizamos Señor para decir el Señor juez, el Señor padre de familia, muchos tipos de señores. Esta palabra es Señor soberano, Señor amo. Esto es Jesucristo. Estas son las palabras que están cuando la Biblia dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Estamos hablando de que a Cristo se le da el título de Señor, y ese Señor implica soberano sobre todas las cosas. Esto es lo que hace, repito, de nuestra fe algo tan insoportable para el mundo. Y nosotros tenemos que sabiamente exponer esta verdad, porque si nosotros callamos que Cristo es el único Señor y el único camino al Padre, estamos quitando el tropiezo de la cruz. Dice Hechos 4:12, que muchos lo conocemos de memoria: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos versículos los he dado, y esta pequeña introducción es para animarnos a la necesidad de defender nuestra fe y la seriedad con la que lo tenemos que hacer. Entonces, esta parte, algunos la van a encontrar un poquito complicada. Hagamos un esfuerzo. Es lógica. Se trata de cómo defender algo lógicamente. Muchas veces las personas están defendiendo argumentos que no son lógicos, ni se pueden defender racionalmente con la lógica. Vamos a aprender esto con un pequeño ejemplo. La lógica nos dice esto: si la condición A implica la ocurrencia de la condición B, entonces la no ocurrencia de B implica la no ocurrencia de A. Así suena complicado, pero lo voy a decir en un ejemplo, y ahorita les voy a decir por qué es tan importante tener esto claro. Una expresión como esta: si llueve, el árbol se moja. Eso indica, llueve, esa es la condición primaria, y el árbol se moja, porque el árbol está a la intemperie, estamos suponiendo eso. Pero entonces, si el árbol no se moja, es porque no está lloviendo. No podemos decir que el árbol esté seco y está lloviendo a la vez. Esos son los tipos de cosas que necesitamos. Y son tan necesarias que no utilizarlas es lo que da pie a falsas doctrinas y a malas interpretaciones. Solo por decir un versículo muy conocido y muy fácilmente malinterpretado. Por decir, este versículo que dice de las ovejas de Cristo, que nadie las arrebatará de mi mano. Si solamente tomamos ese versículo diciendo que nadie arrebatará a las ovejas de Cristo de su mano, y entonces con un enfoque liviano le aseguramos a las personas que vienen a la iglesia que no tienen nada que temer porque están en las manos del Padre y nadie les arrebatará de allí, sin entender las otras condiciones que ese mismo versículo nos da, ya hacemos una falsa doctrina. Porque lo más importante es saber a quiénes define Cristo como sus ovejas, para las cuales entonces verdaderamente es la promesa de que nadie las puede arrebatar de su mano. ¿Qué es las condiciones que dice, por ejemplo, Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, es Cristo que las conoce, y me siguen. Esas tres cosas definen a las ovejas. Y si nosotros no tenemos esas condiciones anteriores, no podemos tomar la segunda parte que dice, nadie las arrebatará de mi mano. Espero que quede claro lo importante que es tener esta lógica presente. Porque estaríamos contradiciendo cuando una persona que profesó ser cristiana
finalmente se pierde, abandona el camino y decimos, qué extraño, es una oveja de Cristo y al final se perdió. No, si pensamos lógicamente, precisamente su actitud de irse al mundo, de abandonar el camino y de no perseverar, es la muestra de que la primera condición no se había cumplido, no era una oveja de Cristo. Claro, vamos ahora sí, y en todo tengamos presente estas reglas lógicas. Vamos a entrar a 3 argumentos sobre la existencia de Dios, que son el cosmológico, el teleológico y el axiológico. Una vez más, no quiero que nadie se asuste por las palabras difíciles. Si no se las aprenden, ese no es el sentido, aprenderse palabras difíciles, sino entender lo que esto significa y poder tomar estos argumentos bien entendidos para defender la fe cristiana. Al principio, como les había dicho, no estamos ni siquiera utilizando la palabra del Señor, porque con alguien que no cree las Escrituras, no podemos decirle, es que el Salmo 100 dice esto, porque él dice que diga lo que sea, no cree en la Escritura. Lo único que estamos haciendo es defendiendo que la posición contraria, es decir, al cristianismo, es decir, el ateísmo, es irracional. Entonces, el primer argumento que llamamos cosmológico es el argumento de la creación. Podemos leer, si gustan abren la escritura en la epístola a los Romanos 1, los versículos 19 y 20. Este es el argumento que llamamos cosmológico, es decir, a partir de la creación. Este es por dar una cita bíblica, hay otros que nos afirman lo mismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y habíamos visto la vez pasada que esto ha sido entendido por los cristianos desde siglos, y les había leído un artículo de la Confesión Belga que nos confirmaba esto. Entonces podemos enfrentar a la persona que no cree en Dios con el argumento de la razón de la existencia del mundo, porque incluso la persona que piensa que el mundo es el producto de una evolución, o como la teoría que prevalece del Big Bang, una gran explosión hace millones, pero muchos millones de años, según el pensamiento ateo, generó la formación de nuestro sistema solar, y por una eventualidad que no sé si llamar suerte para ellos, si existirá, las condiciones se dieron para que la temperatura apropiada en cierto planeta hiciera que células pudieran vivir, y esas células a través de muchos millones de años llegaran a formarse en seres vivos que eventualmente, por causas completamente desconocidas, tuvieron o experimentaron cambios tales que llegaron a ser nosotros. Si eso fuera cierto, solo la pregunta, ¿qué causó semejante explosión?, deja a la persona atea sin respuesta, porque el punto es que nunca hay una respuesta para la existencia del universo. La persona que no cree en el Creador queda a merced de una vida que no tiene ningún significado especial. Tenemos que tener eso claro, y vamos a enfrentar al ateo, que usualmente es una persona, en general los ateos no son personas malévolas que
patean perros y que hacen cosas malas y blasfemos. Generalmente son personas muy educadas, que tratan a las demás personas bien y que quieren que se les trate bien. Pero todo eso pierde sentido, porque nada tiene una razón de ser, solo estamos aquí porque sí. Entonces tenemos que enfrentar solamente a eso, a nuestro oponente. No hay una causa que origine ni siquiera el Big Bang, y ellos van a tener que decir tampoco, no hay causa para eso. Pero después vamos a irle llevando a las implicaciones de creer eso, porque estamos diciéndole está bien, no hay ninguna causa, eso sucedió solo porque sucedió. Y eso entonces implica algo más, que es lo que les decía. Ellos quieren afirmar esto, pero no van hasta el final de las implicaciones lógicas de afirmar esto. No hay razón alguna para el Big Bang, no hay razón alguna para que ustedes y yo estemos aquí, y sin embargo actúan como si sí hubiese una razón para actuar de cierta manera y no actuar de cierta otra. Ok, dos cosas importantes, porque siempre tenemos que ir a la Escritura para afirmarnos, y una es Juan 1:2. Una de las cosas importantes cuando estamos combatiendo la mentira es afirmarnos en la verdad. Alguien decía que a los cajeros de bancos que revisan dinero para saber cuando unos billetes son falsos, no los enfrentaban tanto a billetes falsos, sino más bien a contar muchos billetes genuinos. Entonces, la persona, al estar tan acostumbrado a cuáles son los billetes genuinos, cuando ve uno falso, lo puede reconocer. Eso es lo que también nosotros tenemos que saber, que para nosotros hacer buena apologética, es decir, buena defensa de la fe, lo que tenemos que hacer es conocer mucho la verdad, porque nos podríamos perder en estudiar mucho las falsas doctrinas, el ateísmo, el relativismo, que sí tenemos que conocerlo, pero no profundizar tanto, porque lo más que necesitamos es afirmarnos en la verdad de Dios, y ella nos va a hacer capaces de determinar cuándo entra la mentira. Juan 1:2 dice así, 1:3, perdón. Hablando de Jesucristo, el verbo de Dios, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo como creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, nos dice que no hay nada existente que haya llegado a la existencia sin la participación del verbo de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que preguntarnos, no solo cómo es que existe el universo, que ya tenemos una respuesta, sino cómo es que este universo sigue existiendo. Y entonces vamos a Colosenses 1:16 y 17, la epístola a los Colosenses. (1) 16 y 17, igual hablando de Jesucristo, nos dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La creación misma es entonces para nosotros el primer argumento de que Dios existe. El segundo argumento se llama el argumento teleológico o argumento del diseño y propósito de las cosas. Y lo vamos a aprender de esta manera. Todo diseño nos implica, es decir, necesariamente donde vemos un diseño, sabemos que hubo un diseñador. El ejemplo más básico que siempre damos es el de un reloj.
Si encontramos un reloj en cualquier parte, sabiendo que un reloj tiene una serie de mecanismos, necesariamente pensamos que alguien unió estas piezas para que funcione como está funcionando. Eso es de lógica. O alguno de nosotros pensará que un reloj simplemente piezas solas comenzaron a unirse y formaron un reloj que hace eso, marcar la hora. Porque esa es la cuestión. Lo que encontramos no solo está diseñado, sino que tiene un propósito. El universo mismo, los mismos astrónomos entienden esto, es un reloj. Todo se mueve de una manera determinada y que ellos la pueden estudiar tan detalladamente que pueden decir cuándo va a pasar un cometa y por dónde, y cuándo va a ocurrir un eclipse y en qué y de qué forma. ¿Por qué pueden? Porque todo está funcionando de una manera como un reloj funciona, y entonces pueden anunciarnos. La observación de cómo funciona el universo les ayuda a esto. Entonces volvemos al argumento del reloj, un argumento de diseño. Un reloj me implica la existencia de un relojero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, tenemos en el universo un reloj muchísimo más complicado, y pensar que ese reloj se hizo a sí mismo es tan absurdo como pensar que usted puede encontrarse un reloj que se formó a sí mismo por accidente. Ahora bien, la complejidad del diseño es lo que nos va a hablar de la inteligencia del diseñador. Podemos ver a un castor que hace una represa. Estos animalitos que saben hacer algo tan impresionante como una represa en el río. Es magnífico, no sé si lo han visto en programas, pero hasta cierto grado de complejidad llega el castor. Pero podemos ver represas hechas por ingenieros y arquitectos complicadísimas, y entonces nos indican que hay más inteligencia en el que hizo la segunda represa que es capaz de detener un río entero que la que hace el castor. El mismo argumento tenemos que llevarlo para los diseños del universo. El diseñador del universo tan complicado es inteligente. Los ateos quieren hacernos creer que todo eso no fue hecho por ningún ser inteligente, sino obra de la casualidad. Voy a dar otro ejemplo que es bueno que tengamos presente con respecto a los diseños y cómo nos hablan. Si nosotros encontramos una piedra redondita, completamente redonda, no necesariamente pensamos que alguien la hizo así redondita, sino que las piedras ruedan y a través de la erosión y de venir dando vueltas en el río llegan a formarse algunas piedras casi perfectamente redondas. Pero ¿qué pasa si ustedes ven en ciertas rocas, como por decir en las Rocallosas en Estados Unidos, 4 caras? ¿Podrían ustedes también pensar que la erosión lo provocó y llegar a decir, mira lo que se formó ahí, 4 caras? Necesariamente sabemos que alguien esculpió esas caras. Y lo mismo pasa cuando nosotros encontramos escrituras. Si ustedes encuentran una tablita de piedra, qué interesante una tablita, pero si esa tablita tiene unas letras esculpidas, nosotros, pensando lógicamente, decimos, alguien hizo esto. De eso es de lo que se trata este argumento teleológico. La molécula de ADN se dice que tiene tanta información como un libro de enciclopedia. Una molécula con tanto escrito
tendríamos que pensar igual que puedo encontrarme este libro y decir, mira lo que se escribió ahí solo. O que este libro se hizo a sí mismo. Eso es lo que realmente dice el ateo al pensar que no hay Dios, siendo que nos enfrentamos a un diseño y un diseño complejo. Esta diapositiva está desordenada, corresponde al argumento anterior, pero entonces vamos a repasarlo. Con respecto a los seres, solo tenemos tres posibilidades. El ser ha sido causado por otro, ha sido autocausado o no tiene causa. Así nosotros podemos pensar en cualquier cosa. Si pienso en este libro, no voy a pensar que este libro se hizo a sí mismo, sino que alguien imprimió, alguien encuadernó. Esto es un objeto que alguien lo causó. O sea, puedo recorrer hacia atrás. ¿Quién? Los que trabajan en esa imprenta. Y voy hacia atrás. Y a los que trabajan en esa imprenta, ¿quién los causó? Bueno, esos que trabajan en imprenta tienen padres y madres, o tuvieron, y ellos podrían ser su causa más inmediata, ¿verdad? Pero esos padres de ese señor que imprimió este libro, también de alguna manera llegaron a existir. ¿Cómo? Tuvieron padres, y así nos vamos hacia atrás. El argumento puede funcionar con cualquier cosa que nosotros observemos. Y llegamos hasta un punto en el cual tenemos que admitir que hubo una primera causa, la que nosotros, o los filósofos incluso no cristianos, dijeron, la primera causa es Dios. Entonces, al enfrentarnos a estas tres posibilidades de que un objeto o un ser es o autocausado, y la lógica nos dice que muchísimos objetos no pueden ser autocausados, no se dieron la existencia a sí mismos, nosotros mismos no podemos darnos la existencia. Sabemos que hay otro que tuvo que darnos la existencia. Eso es importante, y eso es lo que nos lleva lógicamente a pensar que el argumento no puede llevarnos infinitamente hacia atrás, sino que tiene que haber alguien que no fue causado por nadie y que fue el que causó la existencia de los demás. Y estos son causas secundarias de las cosas que hoy vemos. Espero que quede claro esto. Puse así, el ser humano no se causó a sí mismo, el ser humano fue causado por alguien más. El que causó al ser humano no fue causado por nadie. Seguidamente tenemos un argumento que es muy bueno. Se llama el argumento axiológico. No tienen que aprender la palabra, pero sí lo que significa, la moral. Se decía que hay dos clases de leyes. Las leyes que se llaman naturales funcionaban de esta manera. La observación nos hacía llegar a determinar que había una ley. Pensemos en la que todos conocemos, o es muy común que se hable de ella, la ley de la gravedad o gravitación universal, que dice que si yo tomo un objeto y lo suelto, cae. Siempre va a ocurrir así, siempre. Este tipo de leyes lo que están haciendo es describir lo que siempre va a ocurrir. Pregunto, ¿podría no ocurrir así? Suelto el libro y que no caiga. Siempre lo hace. Esa es la diferencia entre lo que vamos a ver como la ley moral. La ley moral no describe lo que siempre ocurre, sino que nos describe lo que debería ocurrir.
Hay cosas que nosotros y también los ateos esperamos que fueran de cierta manera. No que siempre pasen así, pero que debería ser así. Y esa es la diferencia entre la moral y lo natural. Realmente la ley natural es algo inquebrantable. Llamamos milagro a un quebrantamiento precisamente de la ley natural. Si yo estoy haciendo fila para ser atendido y alguien llega y se pone frente a mí para ser atendido antes que yo, de forma natural yo reacciono ¿cómo? ¿Qué dice? No, lo primero que hago es preguntarme por qué este señor me está quitando el campo. Hay una serie de cosas que de forma natural sabemos, como eso, cuál es mi campo, cuál es mi lugar. Se supone que nadie me quite mi lugar sin razones debidas y sin pedir con permiso y sin tener una razón válida para ese permiso, que resulta que me quebré y necesito que me atiendan ya, entonces algo así, solo pongamos ejemplos. Pero ¿qué hace pensar a la gente que hay una manera en que se deberían comportar? Para el ateo, esto nosotros lo hemos simplemente aprendido de la sociedad y es algo subjetivo. Pero la realidad es que todo ser humano es consciente de esa ley y esa ley es objetiva. Supongamos solo por un momento lo que nosotros desearíamos, y aquí vamos llegando a las palabras de Cristo, lo que nosotros desearíamos que otros hagan para con nosotros. ¿Cómo es que quisiéramos que las personas fueran con nosotros? Esa es la ley moral. Y nosotros, si somos sinceros, reconocemos que nosotros, esa forma en que quisiéramos ser tratados, no siempre estamos tratando a los demás así. Esto es una ley moral, es universal y es objetiva. ¿Y por qué es rechazada por el ateo? Porque necesariamente esa ley moral implica la existencia de un legislador superior a nosotros, que es el que nos dice cómo deberían ser las cosas. Si no hay una ley moral objetiva, toda discusión sobre valores pierde su sentido y su significado y no podemos ni siquiera comparar que hay una forma mejor de hacer las cosas. ¿Por qué mejor? Mejor tiene sentido para nosotros porque se acerca más al ideal. Pero cuando no hay moral, no hay ideal tampoco. Todo es como sea. Como sea que usted quiera que sea, así debe ser. Incluso el ateo, si estamos en el debate y yo le digo, cállese, lo que usted diga a mí no me importa, ¿cómo reacciona? Él no espera que esa es mi manera de tratarle. Ese mismo sentido le hace ver que sí hay una ley moral y que sí hay algo que se espera de todos nosotros. Pero que haya un comportamiento que se espere del ser humano, implica entonces que alguien superior a nosotros estableció esa ley. Implica algo aún más allá, que algo ocurrió. Algo ocurrió en la raza humana, porque aunque todos somos conscientes de cosas que se deberían hacer, no lo hacemos. La respuesta fácil sería sí, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto, porque yo enfrento a la persona. Usted sabe que debe ser generosa, que hay personas que están en muy gran necesidad y alguien debería darles. Sí, eso es cierto, usted les está dando. Bueno, yo cuando puedo, pero no siempre. Bueno, nadie es perfecto. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué? Porque es que no somos perfectos. ¿Por qué es que no podemos ajustarnos
cabalmente a esa ley moral que nosotros sabemos que existe y que, según veremos en la palabra del Señor, está escrita por Dios en nuestros corazones. Las discusiones con una persona atea, como puse en el último punto, llegan el momento en que se vuelven sin sentido por esto, porque si nuestra perspectiva de la moral es lo que ellos llaman subjetivo significa que depende de nuestra manera de entender las cosas. Eso es simplemente nuestra manera. Pero entonces la pregunta se devuelve: ¿y cómo sabe que esa forma que usted está defendiendo no es simplemente su manera? No es la manera correcta. Y realmente el ateo se comporta como que él quisiera también que los demás entiendan el mundo como él lo entiende. Pero ¿qué sentido tiene si todo es subjetivo? Tenemos entonces, para enfrentar al ateo, valores tan simples como la generosidad, el sentido de justicia. Si vemos, por decir, a alguien maltratando a otro, incluso hasta a un animalito, sabemos sin que nadie nos diga que no tiene razón de ser ese maltrato. ¿Por qué? Si no hay ni bien ni hay mal, nada más él quiere hacerlo y se está desahogando, está bien, mate al otro para que se desahogue. Y como no hay bien y no hay mal, y ellos van a decir: no, usted está loco. Yo no estoy hablando de eso, si ahí hay una manera, de lo que conviene a la sociedad. Pero ¿qué es lo que conviene a la sociedad? Lo que quiero es que veamos que sí tenemos que en algún momento hablar con unos ateos o con personas que no creen en Dios. Tenemos que hacerles llegar hasta las consecuencias de lo que ese pensamiento implica. Ellos van a decir que debería haber un trato cordial para con los semejantes y para con los inferiores. Ellos están de acuerdo en esto, pero la pregunta siempre va a ser: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debería serlo así? Nosotros sí tenemos la respuesta. Hay una ley que es la ley de Dios, el que nos creó, con respecto a la cual Él juzgará al mundo. Y que puse aquí tiene que ver con el ejemplo de que si usted tratara mal incluso a este ateo, él no aprobaría tal cosa. Hasta el que niega la existencia del bien y del mal reconoce que existen ciertos deberes de unos para con los otros, puesto que no aprueban las ofensas. Resumimos, el argumento moral nos muestra lo que debemos hacer y además nos enfrenta a la realidad de que no hacemos las cosas como deberíamos, o que no hacemos las cosas como debiéramos hacerlas. Y entonces eso nos lleva a la pregunta: ¿qué fue lo que ocurrió? Y lo que había dicho, la caída, que tenemos en Génesis 3, la razón, el pecado. Romanos 2:15 también, la ley que fue escrita en nuestros corazones. Podemos leerlo un momentito, la epístola a los Romanos 2:15, para que no se duerma nadie. Leemos Romanos 2:15. Y tal vez leemos desde el 14 porque es el argumento que estamos viendo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La última vez que yo hablé con un ateo, un compañero, un joven del lugar donde yo trabajo, él, eso fue lo que argumentó. ¿Acaso necesitamos que Dios se le apareciera a Moisés para nosotros saber lo que está bien? Dice, eso es algo de sentido común. Claro,
El argumento es muy débil porque él lo que quiere es rechazar las escrituras. Pero entonces al decir que nosotros no necesitamos eso para saber lo que está bien, está afirmando algo que está en la Biblia. Hay una ley escrita en nuestros corazones. Eso es lo que realmente estaba haciendo él, afirmando. Vamos a continuar empezando por conocer qué clase de Dios existe. Si existe Dios, como nosotros todos tenemos conciencia de que sí existe, ¿qué clase de Dios es? Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta manera de expresarse es realmente para el incrédulo un misterio. ¿Quién dice que lo envió? Me envió a alguien que es yo soy. Dios está dando a Moisés la característica principal de la deidad. Él existe desde siempre. Y decir algo así en el presente es lo que le da esa característica, esa peculiaridad de siempre existir y siempre haber existido. Porque Dios ni siquiera explica algo como: dígales que el que siempre ha sido, siempre es y será, lo cual es claro y en otras escrituras viene. Si él nada más afirma una sola cosa: yo soy. Hoy él existe. Por eso es tan importante entender estas expresiones como: tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Hoy. Eso significa engendrado eternamente. Entonces, el Dios que existe, el Dios verdadero, es un Dios eterno. Nunca ha habido un momento en el que no existiera Dios. Y esto nos tiene que... Es algo complicado, pero pensémoslo. No importa que nos quebremos la cabeza un momentito. Podemos imaginar siquiera un momento donde... Es que sigo usando la palabra momento, pero no puedo usarla porque es cuando no había tiempo. Y cuando no había tiempo, no había momentos. ¿Me entienden? No había segundos, ni minutos, ni horas, ni semanas, ni meses, ni años. No había tiempo. No había medición de tiempo. Entonces, cuando yo les digo, imaginémonos un momento en el que no había tiempo, ya estoy contradiciéndome o usando más bien una frase inapropiada. Lo que quiero decir, la eternidad significa que no hay tiempo. Es un presente continuo, podría decirlo. Y sin embargo, para poder nosotros comprenderlo, la Biblia nos llama y lo define como por los siglos de los siglos. Nosotros no podemos entender esto, pero tenemos que enfrentarlo por una razón importantísima. Muchas veces los argumentos dados por sectas ignoran esta verdad. No había tiempo antes, hubo un principio del tiempo y luego llegará otro momento en el que el tiempo dejará de ser. El principio, cuando la Biblia nos dice en el principio algo, ese es el inicio del tiempo. Y por eso es que el verbo en el principio ya era. No empezó a ser, sino en el principio era. Ya existía desde antes que el tiempo existiese. Vamos a analizar algunas objeciones un poco absurdas para nosotros, pero que tenemos que considerarlas. Dice el ateo: ¿puede Dios hacer
una piedra tan grande que Él no pueda moverla? Espero que no puedan ver la explicación que está abajo, pero ¿qué pensaríamos al respecto? ¿Puede Dios hacer una piedra tan grande que Él mismo no pueda moverla? Nosotros tenemos que entender bien de qué se trata la omnipotencia de Dios. Nosotros debemos evitar caer en los absurdos. Un absurdo, por ejemplo, es decir, ¿a qué huele el azul? El azul es un color, no es algo que se pueda oler. De manera que igual de absurdo sería poder yo decir, como Dios todo lo sabe, Dios sí sabe a qué huele el azul. No, Dios no puede saber a qué huele el azul porque el azul no huele. Lo del círculo cuadrado, eso es simplemente absurdos en la manera de hablar, porque dice, ¿puede Dios hacer un círculo cuadrado? Entonces vemos como el mismo ser humano, porque así está escrito en Romanos 1, 21 y 22, y lo vamos a leer para que nos quede claro esto, porque todo esto está considerado en las Escrituras. Romanos 1, 21 y 22 dice así: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esto es lo que sucede, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Termino con una paradoja que no vamos a poder verla en su totalidad, pero por lo menos para generar interés. Esta se llama la paradoja de Epicuro. Es algo muy utilizado por los ateos o por los que desechan la religión cristiana al decir, ¿cómo pueden ustedes creer en ese Dios que ustedes dicen que es todopoderoso y que es bueno, viendo este mundo como está? Tanto sufrimiento, tanto mal. ¿Cómo van a creer ustedes que Dios es todopoderoso y bueno? Entonces este pensamiento no es nuevo. Un griego de la antigüedad llamado Epicuro ya lo decía, que o Dios no es bueno porque deja que sucedan tantas cosas malas, o Él quisiera que no ocurrieran, pero no puede evitarlo. Y esto se llama paradoja porque hay una falacia, o sea, hay una falsedad en el argumento mismo. Quisiera que lo pensemos un momentito. ¿Significa que Dios no es todopoderoso el hecho de que Dios deteste el mal y el mal exista? Y por otro lado, ¿será que Dios sí puede quitar el mal pero no lo quita y eso hace que Él ya no sea bueno? La respuesta a la falacia es esta. Y debemos tenerla bien clara. Dios es todopoderoso y sí puede eliminar el mal y sí lo hará. Un día está determinado en el que Él derrotará el mal para siempre. Entonces el punto de la paradoja es cuándo. Eso es todo. ¿Es cierto que es Dios todopoderoso? Sí. ¿Es cierto que es Dios completamente bueno? Sí. Pero nosotros, criaturas, no podemos comprender cuándo es que Dios realizará ese plan que Él ha prometido de un mundo que está descrito por el apóstol Pedro así: cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, nuestra posición con respecto al mal es diferente. Incluso en el mundo del evangelicalismo hay una serie de disculpas con respecto a la existencia del mal. Y muchas personas tratan de disculpar a Dios con respecto a la existencia del mal. Nosotros no nos vemos forzados a esto, porque también tenemos en la Escritura
en Deuteronomio 29:29, claramente escrito que las cosas reveladas son para los hombres y las cosas ocultas son de Jehová. De manera que nuestra fe cristiana tampoco significa que vamos a entender todos los misterios. Hay cosas que ustedes ni yo vamos a comprender, y una de ellas es la razón por la cual Dios determinó que el mal entrara en el mundo. Porque no ocurrió ni porque Él estaba descuidado, ni porque Él no sabía que iba a ocurrir. Tenemos que aceptar su soberanía en cuanto a esto, pero callar y decir, Dios determinó que eso llegara a ocurrir, y Dios, que es completamente sabio, tiene un propósito para eso. No necesariamente vamos a entender todos los misterios, pero sí vamos a tener, según la palabra revelada, el conocimiento de todo lo necesario para saber nosotros quién es Dios y qué espera Dios de nosotros. Terminamos la lección aquí. Si alguien tiene dudas, después podemos conversar, o también para los que necesitan que envíe estas presentaciones por email. Que el Señor les bendiga, hermanos.